En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula. Esto es lo que determina el inicio del camino de ser preso para el expresidente Álvaro Uribe Vélez después de la condena de 12 años de prisión, de una multa también que tendrá que pagar a las víctimas en este proceso y por supuesto que se haya caído una tutela que pretendía suspender esta prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, algo histórico en Colombia y que hoy tiene un nuevo mandatario en Latinoamérica en cárcel domiciliaria, como también pasó hace unos días con el señor Bolsonaro en Brasil, como pasó también con el presidente de Estados Unidos que está ejerciendo, siendo condenado por los temas del Capitolio y por supuesto también otros ejemplos que han pasado en este planeta y en nuestro hermoso Platanal. Quiero saludar a todas las personas que se conectan con nosotros en No Copio, el tercer canal, hoy 6 de agosto del 2025. Un saludo a José Alfredo González, Simpson, Blanca Bargrieken, Fabio Ducasta, Jorge Hernández Gutiérrez Ospina, Alfonso Casteblanco y todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. Les pedimos que compartan esta transmisión, que le den like a este video, que se suscriban a nuestro canal y por supuesto que opinen, para si sea para felicitarnos, putearnos, lo que quieran decirnos alrededor de la información que tendremos del día de hoy sobre el inicio de esa vía privado de la libertad, al menos en una de sus fincas en Río Negro, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mariana Guerrero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Julián, todo muy bien. Pues la verdad es que Uribe se intentó escapar, intentó evadir la prisión domiciliaria y no pudo, y lo que ya vemos hoy, que hablaremos en un rato, es que su hacienda, su casa, se está convirtiendo en el pasillo de los políticos, ¿no? Vamos a ver qué pasa antes de la apelación en estos días. Felipe Martínez alias El Viejo Pepe, ¿cómo vamos? Julián, Mariana, a todos los televidentes del tercer canal y a las personas que nos oyen, muy pero muy buenas tardes. Y hablando del tema del expresidente y también ese aspecto de que no se puede escapar, hay un mensaje bastante preocupante que publicó el periodista Gonzalo Guillén el día de antier. Dice: Uribe se va a volar, no se irá a Japón como lo hizo Fujimori, sino a Miami, donde le queda el último reducto, los gusanos. Los aviones que llevan tapabocas con escala en Guatemala están calentando motores, y recordando también todo lo que hemos hablado, por ejemplo, con el periodista Alfredo Serrano, de esa moza que tiene el expresidente, que es el narcotráfico. Eso también tiene que ver mucho con lo que sería Guatemala, el país guatemalteco, y los narcopilotos. Esperemos que el expresidente no se vaya a escapar, que realmente pague sus 12 años juicioso en lo que sería su finca, su mega hacienda. Pero más adelante vamos a hablar de todos estos detalles. ¿Y usted, Julián, cómo está? Bueno, sí, a la expectativa también de lo que va a ser esa presentación del ante el IMPEC allá en Río Negro, para que ponga sus huellitas, para que tengamos esas primeras fotos del señor pues en prisión domiciliaria, y como dice Mariana, también ya empezando con esa procesión de políticos y líderes que van a llegar a Río Negro para volver esto toda una catedral. Y pues si algunos recuerdan otra prisión que se llama La Catedral, será mera coincidencia. Pero si quieren, antes de empezar con todo lo que tiene que ver con esta condena contra Álvaro Uribe Vélez, también tendremos en instantes al abogado Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas reconocidas, en este caso de Yanira Gómez, y del testigo estrella, el señor Juan Guillermo Monsalve, que ha seguido todo este proceso y que también tiene procesos muy interesantes, como el de la familia Pisano por el caso de Brecht. Es el doctor Cianuro, el señor Néstor Humberto Martínez, quien hace poco pues fue denunciado por esta familia porque ellos todavía no van con este tema de que haya sido accidente y haya sido un suicidio lo que pasó con estos dos personajes de la familia Pisano, padre e hijo, que por una botella de cianuro mal parqueada supuestamente habrían perdido la vida. Y también los temas como el de la ñeñe política por declaraciones de un apoderado de este señor Miguel Ángel del Río, y también el caso con Aida Merlano hija y Aida Merlano madre, que detallaremos más adelante cuando se conecte o esté con nosotros el señor Miguel Ángel del Río. Pero mientras tanto vamos a calentar motores.
Bueno, están agarrados Colombia y Perú por una isla del río Amazonas, la isla de Santa Rosa, donde Perú pues de una semana acá creó un distrito especial allá, como si pues ya tuviera jurisdicción y demás. Petro ha dicho que eso es una intromisión, que eso es copar un territorio, y Dina Boluarte, que la cogió la noticia de la declaración de Petro en medio de un vuelo, dijo como: uy, eso es provocador. Entonces, si en Ucrania y en Rusia, si en Gaza llueve, aquí no escampa. ¿Cómo han visto toda esta pelea alrededor de esa isla de Santa Rosa con Perú, y que obviamente tiene a todo el mundo pendiente que lo que va a suceder, y que también pues lleva retrospectiva a lo que fue San Andrés con Nicaragua? Yo vi un video, no, pues no un video, más bien, un trino, y decían que el presidente Gustavo Petro va a empezar a sacar la espada de Bolívar para ir allá precisamente a luchar por el territorio. Pues no busquemos peleas maricas con Latinoamérica, no hagamos eso. No, pero si se están metiendo. Que sea diplomático, porque más xenofobia aquí, ya tenemos nosotros nuestra propia guerra interna para venir a buscar problemas con otro país. No. Que sea todo diplomático. Pues ahorita que ya supuestamente llega a tener una canciller en forma, que es la mujer que reemplazó a Laura Sarabia, se me escapa el nombre. Esperemos que logre solucionar esto de la forma más diplomática posible, porque igual no. Yo no me imagino levantando un fusil contra otro latinoamericano, no. Yo también estoy de acuerdo con Pepe. Yo creo que ha habido mucho desconocimiento en esta discusión. ¿Quién sabía de esa isla? Por ejemplo, ¿quién la tenía presente, no? ¿Dónde está? ¿Qué personas viven allí? Todo eso, y además creo que primero hay que agotar las vías diplomáticas, las de los acuerdos. Un poco ese era el llamado que le hacían a Petro y a muchas personas, de no empecemos a hablar de ocupación, de invasión, incluso de irnos a una guerra con Perú, hasta no saber bien cuál es la verdadera disputa, qué es lo que está pasando realmente, y si se pueden agotar por los canales incluso internacionales, las jurisdicciones y demás. Pues yo creo que esa es la mejor salida. Bueno, eso también es la razón por la que Petro celebrará mañana el 7 de agosto en Leticia, porque va a decir como: bueno, aquí nos paramos re duro, va a desenvainar la espada, como dice usted, y va a decir: bueno, esto es nuestro, y si quieren hacer un distrito a las malas, pues si nos toca las malas, nos toca las malas, si nos toca las buenas, bien. Ojalá. Yo creo que, o sea, sí, obviamente lo diplomático, pero el hecho de que se nos estén metiendo al rancho, creo que también hay que defender la soberanía, y pues creo que, o sea, no podemos dejar que nos invadan solo por proteger una isla que tú bien dices nadie tenía en el radar, pero que igual, pues si era de Colombia, igual eso lo determinarán las autoridades. Hay unas instituciones para eso. Pero pasemos también a qué pasó con la unidad de gestión de riesgo, el mayor escándalo de corrupción que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, viejo Pepe. El presidente Gustavo Petro ayer en su alocución pública hablaba del trabajador, de que no hay que hacerle caso al patrón, no, que el trabajador tiene que ser la base de todo en este país, la base de la economía. Y curiosamente el 1 de mayo del 2023, Día del Trabajador, llegaron diferentes personas a diferentes puestos. Llegó Carlos Ramón González al DAPRE, llegó Olmedo López a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, llegó el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, y de demás personas, y demás personas. Pero tristemente ese día fue el inicio de lo que sería el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en todo el tema de corrupción. Y es que precisamente las personas que allí llegaron hoy, curiosamente, son nombradas en una mega lista de personas vinculadas a lo que sería el robo del erario público con esta institución. Aparece Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Aparece Mario Liscano, exministro de las TIC y exdirector del DAPRE, que hizo el cambiazo con Carlos Ramón González. Aparece Diego Guevara, que fue el exministro de Hacienda que reemplazó a Ricardo Bonilla, que también está metido en esta lista de corrupción. Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo. Y básicamente, con toda esta situación y con los demás testimonios que han pasado a lo largo y ancho de estos meses, se puede llegar a comprobar de cierta forma que la querida institución para evitar los riesgos y más muertes en Colombia fue usada no por este gobierno o por las anteriores, no solo por este gobierno y los anteriores, para lo que sería aceitar el legislativo, o sea, comprar congresistas. Tenemos el caso de lo que es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, tenemos por ejemplo esa supuesta vinculación y entrada de dinero a lo que sería los presidentes de Senado y Cámara para la reforma pensional, y la vinculación aquí de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, sería una forma también de comprobar en parte el dinero que se había utilizado de la unidad para usarlo en esta reforma. Son 11 personas más que están en esta lista. ¿Lo dio quién? ¿Esa lista quién la dio? Esta lista lo ha pasado la
Fiscalía, luego de que se hayan recibió varios testimonios. Por ejemplo, está Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda, Olmedo López, que también ha mencionado, por ejemplo, que quiere un principio de oportunidad que se le cayó, Sneider Pinilla, director y subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sandra Ortiz y demás personas que han hablado porque saben que hay gente en el alto gobierno que está metido en toda esta situación y que evidentemente ellos no quieren que se les vean vinculados con este aspecto. Y recordemos que también la semana pasada o esta semana a principios mostramos un video bastante curioso, bastante chistoso, de unos personajes sobornando a otros, en este caso a Sneider Pinilla y a su abogado, para que no vinculen a más personas dentro de este proceso. Ese video es del 2024 y que hoy día uno ya entiende el por qué se estaban dando más o menos 10.000 millones de pesos a los personajes de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo para no vincular a nadie. Vuelvo y repito, son muchos ministros del presidente Gustavo Petro aquí metidos. De igual forma, los jueces y las autoridades tendrán que verificar si es cierto lo que pasó. Sin embargo, ministro de Salud, ministro de Hacienda, otro ministro de Hacienda, ministro de Trabajo, ministro de las TIC, exministro del Interior, ministro del Interior, asesora presidencial, mejor dicho, son muchos. Esto podría llegar a ser como, no similar a la parapolítica u otros temas, pero sí es muy jodido el tema de la corrupción con la unidad. Bueno, tenaz con la unidad de gestión de riesgo y que se hayan caído los principios de oportunidad. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que esto cada vez se enreda más, cada vez hay más trabas. Es un proceso que yo creo que por ahora está bien confuso todavía, como que muchas personas involucradas, y creo que eso muestra la magnitud de lo que fue y de lo que es este escándalo de corrupción. Un mecanismo que no solo es de este gobierno, que es una olla podrida que viene de otros gobiernos y que al parecer pues todas las instituciones sí están cooptadas para sacar plata porque la mejor teta, como dicen por ahí, es la del Estado. No, y lo triste es que uno puede decir como que el gobierno Petro aprendió de los gobiernos de derecha anteriores que robaron a la unidad, por lo mismo que están Y haciendo. se dejó meter porque Sneider Pinilla, Olmedo le creo que era de ellos, pero Sneider Pinilla ya tenía vínculos, Carlos señalamientos allá en Sabana de Torres cuando fue alcalde. Bueno, Carlos Ramón no, este señor Jaime Ramírez Cobo, que también era de la UTL del Centro Democrático, un señor, o sea, Padrino de Laura Sarabia. Dios. Pero también, hablando de Laura Sarabia, de Jaime Ramírez Cobo, Mariana, hay un decreto que tú nos hablabas hoy fuera de micrófonos para que los embajadores ya sí o sí, ¿sí son los embajadores? Sí, ya embajadores. no tengan el requisito del segundo idioma o el inglés. Sí, pues es un borrador de resolución que ya sacó el gobierno, que está tramitando, con el que se pretende eliminar el requisito de inglés o cualquier otro idioma oficial de las Naciones Unidas para ser embajador. Digamos que la justificación del decreto y un poco lo que se ha dicho desde el gobierno es que este requisito no es fundamental para el desempeño del empleo público de embajador, y lo que se quiere es democratizar este tipo de roles. Y por otro lado está el debate de quienes defienden la carrera diplomática y aseguran que estas medidas son una cachetada para quienes han hecho este proceso y que quitar requisitos no necesariamente implica democratizar, sino que se puede convertir el servicio exterior en un club de favores políticos. Y recordemos que año tras año los gobiernos han usado la diplomacia, las cancillerías, las embajadas para favores políticos, para beneficiar a sus allegados, a sus amigos para y sacar gente familiares. cuestionada. Exactamente. Entonces, creo que el debate es amplio. No sé ustedes de qué lado están, ¿cómo lo ven? Uy, yo creo que es un arma de doble filo porque hay gente que tenga los idiomas y tal, pero no es un carajo allá, sino solamente es un premio. Y hay gente que pues no puede tener el idioma, como estos representantes indígenas, por ejemplo esta señora que está en la ONU, pero que le pueden aportar otra visión y que se puede solucionar netamente con un traductor. No sé, va de todas las maneras, pero por ejemplo el tema de la carrera también, lo que se dice también es un atropello para las personas que se preparan para esos cargos. Es injusto, ¿no? Un poco, porque a la final estos cargos sí requieren, o lo que se ha dicho y cómo están creados, es que se necesitan unas nociones técnicas de ciertos aspectos, no solo en la diplomacia y tener buen networking y saber, digamos, que relacionarse, sino que en algunos casos son embajadas que se necesitan de rigurosidad, de técnica. No sé, pensemos en la embajada en Venezuela, un país vecino con unos conflictos bastante profundos que repercuten mucho en Colombia.
Colombia, ¿no? Entonces creo que para las personas que sí se dedican a la carrera diplomática, que han hecho, digamos, que el esfuerzo y que constantemente ven estos nombramientos a dedo, sí puede ser una noticia un poco incómoda, un poco maluca. A mí, la verdad, sí me gustaría que habláramos más idiomas, la mejor forma de comunicar. Igual tenemos esas herramientas tecnológicas que nos ayudan, pero no, por Dios, o sea, en parte es como lo mínimo. O que hagamos como Messi y que todo el mundo nos tenga que hablar español a nosotros. Eso también sería bacano, empezar a obligarle al mundo. Sería ideal, porque pero hay más gente que habla español, por los mismos que hay más latinoamericanos que, por ejemplo, gente en Estados Unidos o en Europa, por decirlo así. Pero pues es lo mínimo en parte, como si yo voy a hablar con otro país, pues hablar el idioma por simple diplomacia, y cuando esa persona venga acá que también hable mi idioma. Que no va a pasar tanto así, porque el lenguaje universal es inglés. Sí. Es un arma de doble filo, como usted dice, sí. Toca esperar a ver qué sucede con Igual, ese borrador. ojalá esto no lo estén haciendo por Laura Sarabia que llega al Reino Unido. Ojalá no, presidente. Ojalá no, porque otra vez esta niña, otra vez esta señora, de por Dios. Y por ahí también le van a salir cosas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, precisamente por su padrino de bodas, que es Jaime Ramírez Cobo, y la esposa de este señor, que hoy día está en una notaría en Bogotá, firmada por usted, presidente Gustavo Petro. ¿Esposa Ojito. o pareja? No sé si es la esposa de Jaime Ramírez Cobo. Digamos pareja. Sí, pareja, porque podemos estar casando a gente que solo son amiguitos. Están en la friendzone. Pero bueno, ya en instantes estará con nosotros el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de Yanira Gómez, que ha seguido todo este proceso, que tiene también el caso de Pisano con Odebrecht y Néstor Humberto Martínez, que tiene el caso de Aida Merlano, hija y madre. Ya en instantes, déjenos sus preguntas de todo lo que tiene que ver con el juicio Uribe. Y mientras tanto, les pedimos que compartan esta transmisión, le den like a este video, nos sigan en las diferentes redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like a nuestra fanpage en Facebook, a nuestra cuenta en X, en Instagram, en Threads, en TikTok, y asimismo a los que quieran colaborar con esta iniciativa periodística lo pueden hacer a través de la línea Nequi, que está aquí apareciendo en pantalla y que nos ayuda a sostenerlo. Recuerden, esto es No Copio del Tercer Canal. Ya venimos para hablar con Miguel Ángel del Río y todo lo que tiene que ver con el juicio Uribe. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Si quieren Hoy mandar tu primero nuevamente el reel, magistrado y luego Riaño, usted- El reel es que quien correspondió por reparto estudiar la tutela que pide mi libertad hasta que se resuelva la segunda instancia de la sentencia, el magistrado se declaró impedido por alguna cercanía con Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, ya que la compañera sentimental del magistrado fue nombrada por Eduardo Montealegre. La sala, sin él, tendrá que definir el fondo de esta tutela. Cuando este proceso empezó, recusaron a la magistrada Cristina Lombana, que conoció mi caso por reparto inicialmente, alegando que fue miembro del ejército cuando yo me desempeñaba como presidente y que había trabajado un tiempo en la oficina del doctor Granados. Nunca nos conocimos, ella en el ejército y yo en el ejercicio presidencial, ni tuvimos relación directa. El Consejo de Estado, en un recurso, confirmó esa recusación. Dijo que la circunstancia de estar en el ejército y haber sido yo presidente en esa época violaba lo que se llama la imparcialidad objetiva. Esto es, así no nos conociéramos, no tuviéramos unas relaciones de familia, de negocios, una gran amistad, se le daba un mal ejemplo a la ciudadanía por la falta de apariencia de imparcialidad. ¿Pero qué ha pasado? Lo que voy a decir lo digo con todo el respeto a la justicia, a la institución. Espero que la justicia me reconozca el derecho de alegar estos temas. El magistrado César Reyes, quien hace 5 años ordenó mi encarcelamiento, se vio declarar impedido y no lo hizo. 2 razones. Primero, fue compañero de trabajo de la señora esposa de Iván Cepeda. Y segundo, fue contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana, proceso del cual yo fui un visible opositor. Pero después de que hubo 2 preclusiones que se intentaron por fiscales
a quienes yo no conocía, los conocí en esos procesos. Después que se practicaron unas pruebas pedidas por el Tribunal de Bogotá que me favorecían, el magistrado Villarreal, el fiscal Villarreal, me acusó. Y resulta que el fiscal Villarreal fue nombrado por Eduardo Montealegre, cuando Eduardo Montealegre era hoy ministro de Justicia, cuando era fiscal general de la Nación, fue nombrado director de Fiscalías de San Gil en Santander y después promovido como delegado de la Fiscalía a la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga. Imaginen, esa cercanía con Eduardo Montealegre, que lo había nombrado y el señor no se declara impedido. Lo recusamos, una recusación tarde, porque le permitieron que presentara la acusación y lo trasladaron. Y después dijeron que ya era un hecho superado. Sí, a él lo trasladaron, pero me dejaron acusado. No sanearon la acusación. Y la doctora Marlene Orjuela, quien fue la fiscal que condujo todo este caso, en todo el juicio, después de la acusación, fue nombrada por Eduardo Montealegre. Seguiré explicando estos temas. Hoy, por ejemplo, me preguntaban unos ciudadanos por qué llegó el doctor Cadena. Lo explicaré en el próximo video. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos que Álvaro Uribe, además va a aprovechar su jaula de oro, va a aprovechar su tiempo recluido para también ser youtuber. Nos va a mandar varios videos y dice que el próximo pues va a hablar de todo lo que tiene que ver con su relación con Diego Cadena, pero en esta primera entrega solo nos habla de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que han estado en este proceso y también, por supuesto, de lo que ha sido la fiscal, la jueza y esos señalamientos que él hace para que se declaren impedidos. Nombra al fiscal Villarreal, que fue el que en un principio lo imputó, el que le hizo el escrito de acusación, no, el que le hizo el escrito de acusación. Luego también habla de Marlene Orjuela, la actual fiscal que llevó todo el proceso, donde dice que pues estos dos habían sido nombrados por Montealegre en su momento, que se debían declarar impedidos, así como lo hizo Ramiro Riaño, el magistrado que en un principio tenía esa tutela para tumbar la prisión domiciliaria y que al final no la hizo él, la hizo otro magistrado, el señor Leonel, ya les confirmo el apellido, porque pues el señor antes, cuando habían entutelado a la jueza, había dicho que sí, que era conforme, que la concedía y después dijo, ay no, es que a mi esposa la nombró el señor Montealegre en el pasado, entonces yo me declaro impedido, pero se declaró impedido después de que había dicho que la tutela contra la jueza procedía, ¿no? Entonces, Cristina Lombana, que fue miembro del Ejército Nacional durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez y que después llegó en la sala que se creó de la Corte Suprema de Justicia, es que el nombre exacto es la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Qué pena. Al expresidente, gracias Farid, por presuntos delitos como manipulación de testigos y fraude procesal, y donde se le cuestionó porque también tenía un vínculo directo con el señor Jaime Lombana, lo que reveló Daniel Coronel en 2019. Entonces está hablando de todos los tribunales, de todos los magistrados, de todos los fiscales, porque obviamente se ha cuestionado mucho cómo será el proceder del Tribunal Superior de Bogotá frente a la apelación de esta condena, que la tendrá la subsala compuesta por Manuel Merchán, Alexandra Osa y Leonor Oviedo. Aquí nos pusieron youtuber de tu madre, Oscar Estrada. ¿Ustedes cómo le pondrían al canal del expresidente hoy preso? Matarife no creo que se vaya a poner. No, Curibajito, puede que esté por ahí. Chiquito Malo, aquí también le dicen. El gran colombiano. El viejo. Aquí Blanca nos pone el condenado por Iván Cepeda y CIA. Ahora va a tener más temporada para maquinar maldades. El IMPEC nada que registra al reo, Uribe criminal. Pero bueno, antes de pasar a lo que sería el tema de nuestro invitado, el abogado Miguel Ángel del Río, vamos a escuchar algo que dijo el presidente Gustavo Petro ayer en su alocución pública referente al tema del expresidente y también su llamado a respetar la justicia. Ya está conectándose con nosotros el abogado, pero vamos a ver este video del señor Gustavo Petro el día de ayer en la locución, que pues se refirió no solo a la prensa, no solo
a los seguidores de Álvaro Uribe Vélez, sino también al maltrato que se le da a la justicia colombiana. En la prensa, El Tiempo, RCN, por eso los aplauden a Uribe, por eso no son capaces ni siquiera de mencionar ni de respetar a la justicia. La irrespetan todos los días, diciendo que él no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, ni voy a decirle si sí o si no. Pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia. Traidores a la patria, no oposición. Una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, como quieran, y los jueces deben ser libres de lo que decidan. Libres completamente. No jueces con miedo, no jueces pensando que los van a matar, o arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar por hacer justicia en Colombia. Así nos mataremos entonces todos, porque para la paz tiene que haber justicia. Y justicia habla en Colombia. Cualquiera que sean sus decisiones, que este presidente las protegerá. Bueno, en este momento saludamos al doctor Miguel Ángel del Río, quien muy amablemente acepta la invitación del Tercer Canal después de jornadas extenuantes y obviamente también siguiendo con ese proyecto del nuevo canal de YouTube, que ya todos estamos muy pendientes, al igual que el que va a lanzar el próximo prisionero Álvaro Uribe Vélez. Doctor Miguel Ángel del Río, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Y cómo va ese canal de YouTube? Un saludo especial para todos. Gracias por la invitación. Va muy bien, va muy bien. Yo no soy tan experto del tema, pero los que conocen del tema dicen que va muy bien. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando una nueva experiencia eh, en la que uno está interviniendo, pero ahí vamos. Muchas gracias por la invitación, por cierto. Bienvenido, colega. Y doctor Miguel Ángel, ¿qué finalmente lo motivó? Porque dijo, bueno, me voy con este proyecto. No, mucha gente me preguntaba que dónde podían encontrarme, las opiniones que uno tiene sobre la justicia, sobre el derecho, en fin. Era un poco eso, una inquietud de mucha gente y me pareció un proyecto atractivo donde uno puede interactuar directamente con la gente, escucharla. Vamos a abrir incluso unos espacios donde vamos a escuchar opiniones de personas en términos generales sobre lo que opinan. En fin, un poquito de interactuación o interactividad con muchas de las personas que nos observan. Doctor Miguel Ángel, hoy también veíamos a Uribe publicando un video donde decía que va a hacer varias entregas de videos para hablar del juicio, entonces vea que todo el mundo está montando en YouTube y aquí tenemos cabida todos porque pues cada uno busca lo que prefiere. Pero doctor Miguel Ángel, para entrar ya en el tema, pues lo último que pasó fue esa tutela que interpuso la defensa de Uribe, donde querían suspender la prisión domiciliaria. ¿Usted cómo vio el tema de la tutela, que primero se la dieron a Ramiro Riaño, que está como que de vacaciones y se la pasaron a otro magistrado? Y por supuesto, si esto puede dar luces un poco de cómo va a ser esa respuesta del Tribunal Superior de Bogotá frente a la apelación y si va a ser igualmente rápida también esa respuesta. Bueno, todos defensores y todas las personas dentro de una actuación penal buscan defender los intereses de las personas, de sus clientes fundamentalmente. Y en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues su defensa no es la excepción. Ellos buscan a como dé lugar precisamente que, por lo menos en esta primera instancia, hasta que se resuelva la apelación, Álvaro Uribe Vélez esté en libertad. Yo no veo elementos para que eso pase, no veo que esa tutela tenga prosperidad desde el punto de vista de la protección constitucional. La juez 44 ha tomado una decisión muy rigurosa, estableciendo que la necesidad precisamente del tema de la orden inmediata para que comience a materializarse su prisión domiciliaria está relacionado precisamente con ese mensaje que se le envía a la ciudadanía en términos generales al advertir que no se entendería cómo una persona condenada estaría en libertad, fundamentalmente. Entonces, creo que tiene todo el soporte
desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, no le veo desarrollo ni evolución. Ahora bien, con relación al tema de el magistrado Riaño, recordemos que él se declaró impedido en su momento, pero en la anterior intervención, antes de declararse impedido, le dio desarrollo a la medida provisional. En ese momento se buscaba la suspensión de la actuación. Y eso pasó y después se declaró impedido. Ahora, pues no se encontraba, finalmente le aceptaron el impedimento. Serán otros magistrados los que tomen la determinación de fondo. Con relación a ese tema de la apelación, dos particularidades que me parecen importantes. Ya se le permitió al tribunal suspender el reparto, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá se dedicará exclusivamente a revisar los argumentos de la apelación, con un propósito, y es que no prescriba la acción penal. Recordemos que el término de prescripción está para el próximo 16 de octubre. Significa lo anterior, que el tribunal se dedicará exclusivamente a esa revisión. Y sobre el debate de fondo, es decir, sobre el debate de la apelación, yo pienso que la decisión de la juez Sandra Heredia fue una decisión muy rigurosa. Se tuvieron en cuenta fuertes elementos materiales de convicción que establecen desde el punto de vista indiciario la participación de Álvaro Uribe Vélez, y pienso, con los elementos que tenemos, que el tribunal podrá confirmar la decisión. Doctor del Río, ¿y cómo ve pues esta subsala compuesta por Manuel Merchán, Alexandra Osa y Leonor Oviedo? O sea que, pues según lo que usted nos dice, esa prescripción ya es un fantasma que sigue latente, pero que ya se podría como ver muy lejano también por esa rápida respuesta y lo que usted dice, que ya no tienen más procesos a cargo. Sí, yo no veo que exista la posibilidad de la prescripción hoy. Y sobre la sala, pues evidentemente un respeto absoluto a la Administración de Justicia. Me parece bien la decisión que han tomado, es un mensaje sensato, es decir, no podría establecerse con legitimidad que el tribunal permitiera que el proceso prescribiera en su despacho, y por eso han tomado esa determinación. Y esperemos a ver la valoración de fondo. Repito, respetamos a todas las autoridades, fundamentalmente al Tribunal Superior de Bogotá, pero creo que desde el punto de vista de los elementos materiales de convicción son contundentes, suficientes, precisamente para que se pueda confirmar esa decisión. Sin embargo, repito, la decisión está en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Y Miguel Ángel, ahora vamos con un temita un poco escabroso, que da miedo, y es el tema de una suplantación. Daniel Coronel, el periodista, mencionó una denuncia sobre un supuesto abogado que suplantó a otro para vincular a Iván Cepeda nuevamente con el tema del narcotráfico. Primero, ¿qué se sabe de este suplantador? ¿Ya conocen quién es? ¿Van a tomar medidas? Y además de eso, ¿se conoce si hay fiscales y magistrados también metidos en este caso? Pues recuerden que nosotros en su momento con el propio Iván Cepeda, a través del conocimiento que se tuvo por parte de información del periodista Daniel Coronel sobre unas interceptaciones, pusimos todo esto en conocimiento de las autoridades. Y dentro de esas aseveraciones, dentro de lo que se escuchaba en las conversaciones entre el señor Manuel Castañeda y el abogado Diego Cadena, se hablaba de que habría, o los ataques serían en dos líneas. Una con relación a mi caso, donde se iniciaría una investigación a través de la Fiscalía General de la Nación con algún fiscal cercano a ellos, donde nos involucrarían con el narcotráfico. Y en el caso del senador Iván Cepeda, la línea era la misma: montar un proceso donde lo relacionaran precisamente con el narcotráfico a través de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con una magistrada. Eso era lo que establecían en su momento las interceptaciones. El desarrollo del camino investigativo ha podido establecer que eso es cierto y que era cierto lo que intentaban hacer. En el caso de Iván Cepeda, pues ya se han descubierto entonces elementos, la suplantación de la cual usted me habla, las investigaciones creo que están avanzando rápidamente. Esperemos tener pronto la individualización de estas personas, y estoy seguro que detrás de este montaje hay todavía muchas personas por qué descubrir. Creo que vamos en buen camino, tanto en la Fiscalía
como en las demás investigaciones, pero el propósito precisamente era un entrampamiento con relación a nosotros como intervinientes especiales en este proceso de Álvaro Uribe Vélez. Doctor del Río, teniendo en cuenta el tema del narcochofer, el tema también de esta suplantación, y usted nos hablaba también en la anterior entrevista que tuvo aquí con No Copio del Tercer Canal, que también hubo un ataque hacia su esposa por parte de algunos medios de comunicación, señalándola a ella de un proceso en Venezuela. Yo quisiera preguntarle si, teniendo este contexto, esa puede ser una jugada, ese artículo puede ser una jugada para iniciar un entrampamiento desde Estados Unidos contra usted por el caso Uribe, sobre todo con el tema de lo de su esposa. Sí, indudablemente, indudablemente, y vendrán más. Estoy absolutamente seguro que vendrán más, porque lo que querían en su momento era dar un golpe de opinión y obviamente un tema penal en contra de nosotros previo a la decisión en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y hoy ya esa decisión tomada en primera instancia con sentido de fallo y ya sentencia, pues hace que nosotros sigamos siendo blancos porque nosotros hemos tomado una determinación y es que nosotros no vamos a callarnos frente a la arbitrariedad, frente a la persecución. Y recordemos que esa semana donde sale el artículo sobre mi esposa, que entre otras cosas me pareció un artículo absolutamente bochornoso y bajo desde el punto de vista periodístico, que buscaba era lastimarme a mí, indudablemente lastimarla a ella como mujer, pues esa semana aparecieron una suerte de situaciones, se destapó un supuesto informe de medicina legal con relación a el suicidio, el trágico suicidio del coronel Dávila en una misma semana. Y después entonces aparecen estos entrapamientos. Yo creo que es un mismo modus operandi que busca precisamente deslegitimarnos a nosotros. Como no pueden atacarnos de manera física, seguramente también lo intentarán. Buscan entonces lastimarnos desde el punto de vista de nuestra integridad moral para precisamente frente a la opinión pública dañar nuestra imagen y nuestra honra. Pero estoy absolutamente seguro que vendrán más ataques de todo tipo. Y ya llevamos muchos años soportando la persecución, el ultraje, la deslegitimación, y no será entonces esta la última vez que nos ataquen de esa manera. Miguel Ángel, sabemos también que, por ejemplo, en noviembre de 2023, el exfiscal Néstor Humberto Martínez hizo un señalamiento en su contra por fraude procesal. Queríamos saber si ha habido otros casos, otros sectores, otros políticos que lo hayan intentado involucrar con otros delitos e incluso que hayan puesto recursos jurídicos en su contra. Sí, han sido muchas las actividades, gracias por preguntar, han sido muchas las actividades que han desplegado en mi contra. Ninguna ha tenido, por fortuna, desarrollo, porque una máxima de mi vida siempre es obrar con absoluta rigurosidad, cuidándome muchísimo. Yo tengo una vida casi que monástica, yo me muevo muy poco, salgo de mi casa para, en el caso de estos últimos 6 meses, en Palo Quemado todos los días, pero me muevo muy poco, salgo muy poco a eventos públicos, precisamente por las amenazas en contra mía. Lo de Néstor Humberto Martínez es una denuncia que en su momento él interpuso. Nosotros también interpusimos una denuncia en contra de él por presunta manipulación en su momento de elementos materiales probatorios, ese famoso iPad de Jorge Enrique Pizano en el caso Pizano, otro caso también muy doloroso y de gran impacto nacional, además, precisamente para su viuda y para sus hijas. Pero han sido muchísimos los ataques desde diferentes flancos, precisamente con ese único propósito. Aquí estamos, aquí seguimos y seguiremos dando esas batallas que para mí, en mi caso personal, son absolutamente legítimas, buscando lo que Colombia no ha tenido muchísimos años, en muchos aspectos, y es justicia. Entonces, seguiremos en esta batalla y seguirán seguramente las denuncias y los ataques y los montajes de todo tipo. Ángel, ya respecto al juicio, ¿considera usted que
después del fallo de la jueza Sandra Heredia, aumentó el riesgo para ella, para algunas víctimas o incluso para los testigos claves? ¿Cree que estamos en un momento en donde algunas personas relacionadas con el juicio pudieran estar en peligro? Sí, sí, todos estamos en peligro, porque yo pienso que el uribismo no se esperaba esta decisión. Ellos habían creado un relato paralelo frente a la opinión pública de que esto era un montaje, de que esto era una persecución política, de que aquí no habían elementos materiales probatorios para lograr una condena. Y hoy que se dio, entonces la deslegitiman, advirtiendo que la juez era una persona de izquierda, perfilando a su familia, perfilando también en su momento a Deyanira Gómez, a Juan Guillermo Monsalve, lo que pasa con Cepeda, lo que pasa con toda la representación de víctimas, con el Cajar, con el doctor Reinaldo Villalba, en fin, ha sido un ataque organizado. Seguramente, pues obviamente nosotros como víctimas no permitimos el espacio y la oportunidad para un ataque, pero seguramente habrán planeado en su momento también ataques personales contra de uno y en contra de la familia. Y en la eventualidad de una decisión de segunda instancia que confirme lo establecido ya por la juez 44, pues seguramente aumentarán las retalaciones. Yo creo que nosotros hemos dado un paso histórico en la búsqueda de justicia y eso a una parte de la ciudadanía pues le incomoda. Vienen momentos muy difíciles con una campaña electoral que seguramente será muy polarizada, donde tenemos entonces a uno de los principales protagonistas hoy condenado en primera instancia. Vienen momentos tensos y precisamente la invitación es a apagar los incendios. Mire, en la medida en que entendamos que esta es una decisión judicial, no es una decisión política, no es un fallo político. En la medida que podamos entender eso, podremos entonces además dignificar a la administración de justicia y entender que nadie está por encima de la ley. Doctor del Río, teniendo en cuenta que la semana pasada fue la principal, todo el mundo estuvo como más pendiente de lo que pasó el lunes, de si iba a ser condenado o no, pero el viernes también fue crucial y el viernes se marcó por un hecho que fue desde las redes sociales y fue la filtración del documento de la condena contra Álvaro Uribe Vélez y la participación o lo que hicieron Tomás y Jerónimo Uribe, los hijos del expresidente hoy condenado. ¿Cómo vio el tema de la filtración, ese acuerdo que habían tenido de que pues se tuviera mucha precaución con ese documento y también el papel que jugaron Tomás y Jerónimo Uribe el día viernes? Sí, muy grave el tema de la filtración. Precisamente la juez había dado la orden a las partes, a la defensa, ahí caben todos los sujetos procesales, de que no se filtrara la información y solamente pudo haberse filtrado por parte de los sujetos procesales, precisamente, a los que les llegó la notificación de esa decisión. Y una de las primeras manifestaciones con relación a la decisión la tuvo el hijo del presidente Uribe, que pues hizo alguna manifestación sobre la sanción penal. Ahí en ese momento empezó a darle desarrollo a toda esa eventualidad. La juez pues puso eso de presente en su audiencia. Recordemos, creo que ustedes también lo presentaron, un rifirrafe ahí entre la juez Sandra Heredia y el señor Álvaro Uribe Vélez cuando ella hizo esa manifestación sobre que los medios replicaron rápidamente la decisión y después el hijo del presidente también salió. Ninguno de nosotros, digo ninguno de los intervinientes de la bancada de víctimas, ni las víctimas pues hicieron publicidad sobre el tema, no salimos a hacer ninguna manifestación hasta después de escuchada ya la decisión final. Y con relación a las manifestaciones de Tomás Uribe y de Jerónimo Uribe, pues nos parecen inaceptables. Incluso una de ellas establece también los mismos elementos y los mismos argumentos sobre ese entrampamiento en contra de nosotros. En ese caso puntual habló del senador Iván Cepeda
Y también habló incluso el abogado Diego Cadena, partícipe precisamente de lo que nosotros hemos denunciado. Nosotros incluso avisamos que estamos valorando la posibilidad de denunciar a Tomás Uribe precisamente para que se investiguen el conocimiento que pueda tener sobre ese entrampamiento en contra de nosotros. Entonces, me parece ambas particularidades, la filtración por parte de estas personas sobre la decisión y las manifestaciones de los hijos del expresidente Uribe me parecen graves porque, repito, ponen en entredicho la majestad de la Administración de Justicia y pues también es una voz de alerta sobre los señalamientos en contra de nosotros como representantes. Doctor Del Río, además de la discusión de que la jueza Sandra Heredia también tuviera que leer esas más de 1000 páginas por solicitud de Jaime Granados y demás, otro momento crucial, además de lo de la filtración que ya se refirió, fue el tema de cuando empezó la apelación oral del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo quisiera ver saber cuál es su perspectiva frente a esa apelación, si fue un discurso jurídico o político, si lo vio débil o fuerte, y también que nos describa un poco de un momento que me pareció muy particular cuando usted interrumpe esa apelación oral por algo que está diciendo el presidente, él empieza a hablar más duro y nuevamente lo tiene que callar la jueza Sandra Heredia. Sí, muy opaco la intervención de él en el recurso de apelación. Primero porque él critica que la sentencia es un fallo político. Lo que es político fue su intervención, porque eso no fue un argumento de apelación, sino un discurso político, indudablemente. Y es que la intervención de él en el ejercicio de su defensa material debía someterse necesariamente al debate que se había dado en juicio. Y aquí hizo entonces un acopio de su participación, de su historia, de un montaje de la persecución, de los mismos argumentos que ha dado él sobre lo que él ha considerado una persecución. Y aquí la gente en general no ha entendido algo que a mí me parece importante advertir. En el entendido o con ocasión al hecho de que esto no es un montaje político. 3 de las decisiones más importantes en el recorrido de este proceso que lleva 12 años, valga la pena advertirlo, se dieron en el gobierno de Iván Duque. El auto que le impone medida de aseguramiento se da en el gobierno de Duque y las 2 negativas por parte de las juezas de la República con relación a la solicitud de preclusión también se da en el gobierno Duque. Entonces, ¿dónde está la persecución de un gobierno en contra de él? Asimismo, recordemos algo muy importante. Este proceso penal, de pronto mucha gente no lo sabe, este proceso penal nace de una denuncia que él interpone. Es decir, quien abre la puerta a la Administración de Justicia es Álvaro Uribe Vélez. Lo que pasa es que como un boomerang se le termina devolviendo precisamente porque la Corte Suprema de Justicia establece que Iván Cepeda no manipuló testigos y se le compulsan copias para que lo investiguen a él, pero es él el que abre la puerta de la Administración de Justicia. Entonces, muy flojos los argumentos de esa apelación. En un momento empieza a hablar de Deyanira Gómez, asociándola con las FARC y asociándola entonces con, haciéndole un señalamiento sobre las parejas sentimentales que ha tenido. Y como eso no hacía parte del debate probatorio, porque de hecho hay una prohibición por parte de la juez de que se hablara en el proceso sobre las relaciones de Deyanira Gómez con las FARC, pues yo inmediatamente intervine. Él se hizo el que no escuchaba, alzó más la voz, leyó más rápido lo que él quería decir dentro de esa impulsividad que lo caracteriza y finalmente la juez hace una reconvención en el sentido legítimo que yo estaba esperando. Entonces, en términos generales, me pareció un recurso bastante pobre, bastante opaco, que no fue al punto central del debate y que lo que quería ahí sí era justificar razones políticas para sustentar sus manifestaciones. Abogado Miguel Ángel, ya que menciona a Deyanira Gómez, quisiéramos saber y nos genera duda, ¿qué sigue para sus apoderados después de este fallo? ¿Qué sigue en estas semanas que se vienen de apelaciones, de recursos jurídicos, de los magistrados, los tribunales? ¿Qué sigue para ellos? Pues nosotros estamos a la espera de que frente a la eventualidad de una confirmación por parte del Tribunal Superior de Bogotá,
acudir a una vía legal que es el incidente de reparación integral, que es un debate con relación ya a aspectos desde el punto de vista indemnizatorios, que buscan entonces ya una reparación. Una reparación que en su momento se establecerá de qué tipo es. Hay reparaciones integrales que están relacionadas algunas con que el condenado pida disculpas, pida perdón a las víctimas. Puede ser también una indemnización de carácter económico. En fin, son variables los tipos de indemnización en estos procesos. Entonces ellos, digamos, están tranquilos. Lo concerniente a Deyanira Gómez, recordemos que está en el exilio hace muchos años. Valoraremos la posibilidad, todavía hoy lejana, de que regrese al país. Esperaremos el desarrollo de muchas cosas. Con relación a Juan Guillermo Monsalve, pues ustedes recordarán que está en ese momento materializándose la sanción penal por un largo tiempo. Entonces esperaremos también el desarrollo del tiempo para buscar cuáles son las alternativas jurídicas frente a él, frente a Juan Guillermo Monsalve, que también ha puesto el pecho en este proceso y ha sufrido todas las consecuencias. Entonces, todo dependerá, para responderle directamente, de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pero ellas y ellos, fundamentalmente Deyanira, están tranquilos porque su esfuerzo, su dedicación y su valentía tuvo resultados positivos en esta primera instancia. Doctor del Río, aquí pues todo el mundo obviamente ha analizado esto desde el barrio, desde los salones de belleza, todo el mundo ha tenido que ver con este juicio, pero hay un personaje muy particular que ha puesto un argumento sobre la mesa que también ha utilizado parte de la prensa tradicional, parte del uribismo y todas las personas que siguen al expresidente Uribe, así que veamos esta declaración que dio el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Es altamente preocupante que un fallo se pueda fundar en grabaciones, en escuchas no autorizadas. Yo diría, es la primera vez que asistimos a una decisión judicial que reconoce la validez de una interceptación ilegal para otorgarle efectos procesales y, por supuesto, convertirla en el fundamento de una sentencia en contra de un ciudadano, que puede ser el presidente Uribe o cualquier otro ciudadano en Colombia. Esto, en mi concepto, no tiene antecedentes y es francamente contradictorio. Fíjense ustedes, por ejemplo, que los computadores de Raúl Reyes, en donde se mencionaba, hasta donde yo recuerdo, a Iván Cepeda, no tienen ningún valor probatorio en materia judicial, donde hay allí sí una clarísima evidencia documental de todo lo que podría denominarse la política fariana, que está impune en Colombia, y vea usted los resultados. Y el contraste final se tiene cuando usted se da cuenta que los amigos de Cepeda, los comandantes de las FARC, no han sido siquiera condenados y de acuerdo con el régimen legal del proceso de paz que Cepeda contribuyó a estimular, las penas máximas a las que podrían verse sometidos sin que sean privativas realmente de la libertad serán a lo sumo entre 5 y 8 años. Hoy Uribe ha sido condenado a 12 años de prisión. Esto no tiene antecedentes y no creo que lo refrende la jurisprudencia máxima de la Corte Suprema de Justicia. Doctor del Río, ¿cómo vio el análisis de Néstor Humberto Martínez frente a la condena de Álvaro Uribe y también ese argumento que se ha presentado en redes, por medios, por todo tipo de personajes, donde dicen que cómo condenan a Uribe y los ex-FARC siguen impunes en el Congreso de la República? Pues yo creo que es un debate sofístico. Aquí ocurren situaciones todos los días en este país. También hemos escuchado, por ejemplo, cómo condenan, por ejemplo, a EPA Colombia y en otros casos. En fin, son debates alejados un poco de las dinámicas de lo que ocurre. Cada proceso penal es independiente
cada juez toma determinaciones con relación a los elementos materiales que tiene en la mano. No podemos comparar, por ejemplo, lo relacionado con la información contenida en los computadores de Raúl Reyes, que evidentemente la Corte Suprema estableció su ilegalidad con relación a la forma como fueron recaudados, a la forma como fueron obtenidos. En este caso, con relación al proceso de Álvaro Uribe Vélez, la recolección de esa evidencia fue absolutamente legal. Y aquí hay un debate muy importante, y es el siguiente, que no se podían legalizar o no se podían aceptar como legales las conversaciones entre cliente y abogado, Cadena y Uribe. Sin embargo, si bien es cierto, las conversaciones entre un cliente y su abogado tienen protección constitucional, cuando estas conversaciones permiten establecer la posible comisión de una conducta punible, pues se pierde esa protección constitucional y entonces se permite precisamente ser escuchados esas interceptaciones y serán legales. Y con relación a las interceptaciones de Álvaro Uribe Vélez, también la Corte ya advirtió con relación a eso que, si bien es cierto, se estaba interceptando a otra persona, aquellos elementos que le dieron legitimidad precisamente a ellos, relacionados con las presuntas comisiones de unas conductas punibles, estableció que finalmente fueran legales y lícitas. Ahora, aquí es importante, la propia Corte estableció a través del testimonio de su analista de comunicaciones que una vez que tuvieron conocimiento de que la persona que estaba siendo interceptada era Álvaro Uribe Vélez, pusieron eso en conocimiento de las autoridades y se cancelaron las interceptaciones. Es decir, no hay relación entre las interceptaciones de Álvaro Uribe Vélez y el tema del computador Raúl Reyes. Allá se pudo establecer precisamente la ilegalidad de esos elementos por su recolección y las formas como fueron recolectados. Acá hubo una trazabilidad absolutamente legal y legítima. Ahora, relacionar entonces que las sanciones penales establecidas a miembros de las FARC con relación a la sanción establecida a Álvaro Uribe Vélez es inaceptable, pues es que son dos elementos completamente diferentes. Lo que tiene que ver con la sanción o con o con la intervención de miembros de las FARC, hubo un acuerdo finalmente donde se establecieron que miembros de las FARC que habían intervenido en graves temas de derechos humanos y violaciones, pues tendrían entonces o acudirían a una jurisdicción especial. Que estemos de acuerdo con eso o no, ya es diferente. Pero no podemos poner en paralelo otra situación. El proceso de Álvaro Uribe Vélez fue un proceso penal ante las jurisdicciones, primero Corte Suprema de Justicia, y él mismo tratando de torcer el ejercicio de la Administración de Justicia debió o prefirió irse a la Fiscalía General de la Nación porque pensaba que le iba a ir muy bien y miren qué terminó. Entonces, no podemos comparar esos argumentos del señor Néstor Humberto Martínez, son sofísticos, precisamente dirigidos a eso, a confundir a la opinión pública y a materializar ese ramplón argumento de que cómo es posible que las FARC estén acá sentados y Álvaro Uribe Vélez haya sufrido una condena. Si bien es cierto, es válida la comparación, corresponde a elementos completamente diferentes. Que acompañemos o que estemos de acuerdo con el tema de las FARC es una cosa, que estemos de acuerdo o no con el tema de Uribe es otra, pero son o no son ejercicios comparables desde el punto de vista de la intervención penal. Y eso demuestra, como nosotros lo pudimos advertir, que Néstor Humberto Martínez, como no es penalista, pues no conoce los detalles del procedimiento penal. Bueno, somos más de 1.500 personas conectadas. Aquí Agia 25 dice mezclando peras con manzanas. Totalmente de acuerdo. Si tienen que condenarlos a los dos, pues que los condenen. Son casos totalmente aparte. Pero ya que pusimos este video y todo el mundo en el chat empieza a decir doctor Cianuro, doctor Miguel Ángel del Río, usted como apoderado de la familia Pizano, ¿en qué va este proceso en la fiscalía de Luz Adriana Camargo? El caso Odebrecht, Néstor Humberto Martínez y los Pizano. Eso va muy bien. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión
de la investigación, estableciendo que aquí no había elementos para una posible conducta punible. Y nosotros nos opusimos a esa solicitud. Un juez en primera instancia nos dio la razón, es decir, nos advirtió que el proceso debía seguir su curso. La Fiscalía apeló esa decisión, el Tribunal también de Cundinamarca está a puertas de tomar una determinación sobre si confirma esa decisión o si la revoca. Espero que sea en la primera línea. Y con eso entonces tendríamos elementos para solicitar también el desarchivo con relación al fallecimiento de Jorge Enrique Pizano. Yo creo que el trabajo que se ha hecho ha sido fundamental, por lo menos, para poder advertir que esta investigación debe seguir su curso, porque para nosotros, para la familia y para mí fundamentalmente, como parte líder del equipo de la defensa de la familia Pizano, consideramos que hay elementos estructurales para establecer que lo que ocurrió con Jorge Enrique Pizano fue un homicidio. Podremos ver a Néstor Humberto Martínez pagando una pena por lo que sería esto. Ya vimos que un expresidente de la República por sobornar testigos va a estar 12 años tras las rejas. Vamos a ver un exfiscal general de la Nación por manipulación de pruebas también condenado. Pues los elementos materiales probatorios son o deben ser lo que dentro de una investigación debe primar. Ya se pudo establecer, y es una gran lección para todos los ciudadanos, que nadie está por encima de la ley. Y si nadie está por encima de la ley, eso incluye a todos los poderosos. Y en el caso mío, dentro de los elementos materiales de convicción, en todos los procesos en los que intervengo, si aquellas personas, poderosas o no, han cometido delitos, tendrán que pagar. Ya vimos cómo, en primera instancia, quizá el hombre más poderoso de los últimos años finalmente fue alcanzado por la ley. Seguramente, muchas otras personas también que han tenido un poder desde muchos puntos de vista, político, económico, pues en la medida en que esos elementos materiales probatorios tengan el poder suficiente para establecer esas responsabilidades, pues seguramente veremos a más poderosos en la cárcel. Y ya que estamos hablando de Néstor Humberto, si llegan a condenarlo o a comprobar que tuvo alguna participación en lo que sea que tenga que ver con Odebrecht, ¿qué pasaría con este megacaso de corrupción? ¿Qué se podría develar? Pues es que aquí todavía tenemos una caja de Pandora, que hay muchos frentes con relación a Odebrecht. Uno de los más importantes es el aspecto de Pizano, pero no es el único. Aquí tenemos que mirar qué pasó, a quién se protegió. Aquí tenemos una participación también, una intervención con relación a los Sarmiento Angulo, con relación a todo este andamiaje. Y pues serán las autoridades las que establezcan el alcance, qué presidentes además se vieron beneficiados a través de esos recursos. Yo creo que este es un proceso penal y un escándalo al que todavía le falta mucho. Y los colombianos no podemos olvidar, fíjese que duramos muchísimos años en este proceso de Álvaro Uribe Vélez, llevamos muchísimos años en el caso Pizano, muchos años en los casos de corrupción electoral en la costa norte con Aida Merlano, en fin, muchas cosas que todavía falta por destapar, y solo la rigurosidad de la Administración de Justicia, el empeño de nosotros como representantes de víctimas y el acompañamiento de la ciudadanía es lo que puede dar en triunfo de todas esas investigaciones. Era Miguel Ángel, ya pasamos de Uribe a Pizano, ahora vamos con la ñeñe política, y es unas declaraciones que dio aquí uno de sus apoderados, el señor Guadid Velázquez, frente a unas interceptaciones, pero para que el público tenga contexto, veamos este video. En ese proceso de homicidios de un caso del 2011, pues ya venía adelantado por unas interceptaciones por la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, y pues me tocó asumir esa investigación, y ahí inmediatamente encontramos los vínculos del narcotraficante, el Ñeñe Hernández, con el presidente Duque y inclusive con el presidente Álvaro Uribe y unos generales de la policía y del ejército. Miguel Ángel, aquí se habla de un tema
muy, pero muy fuerte y es unas llamadas interceptadas al narcoganadero, el Ñeñe Hernández. ¿Será que Álvaro Uribe Vélez podría también responder por este caso, por esas mismas menciones o esas mismas llamadas que habría tenido con el narcoganadero? Pues recordemos que en la Fiscalía de Barbosa se archivó la investigación de la famosa ñeñe política, precisamente por un favor que le hace Barbosa en su momento Iván Duque y al propio Álvaro Uribe Vélez, porque dentro de esas interceptaciones se mencionaban a estas personas, a estos políticos. Y después conocimos fotografías de Iván Duque con el Ñeñe Hernández y con otras figuras políticas. Yo creo que esta es una investigación que debe desarchivarse. Yo pienso que esta es una investigación que también le falta mucho trecho y que también dentro de las diversas investigaciones, porque existían también investigaciones paralelas en la Corte Suprema de Justicia en su momento en contra de Álvaro Uribe Vélez y existían investigaciones en su momento en la Comisión de Acusaciones en contra de Iván Duque, que según recuerdo fue archivada. Bueno, ya sabemos el potencial de la Comisión de Absoluciones, en realidad que debiera ser el nombre de esa institución, que no ofrece mayores garantías porque es un ente absolutamente político. Pero sí considero que es una investigación que debe reabrirse para encontrar entonces las verdaderas intervenciones y de muchas otras personas que pasaron de agache en esa investigación. Y Miguel Ángel, ahora aquí Gonzalo Guillén, precisamente en ese mismo día que tuvimos a Guaitas operado, nos comentó sobre un presunto montaje y también unas pruebas de lo que sería el cartel del Baby Shower, donde se veía a Daniel Hernández, que es el fiscal del caso, a un juez que se llama Belisario Romero, el juez 35 penal, y también a un asesor que se llama Mayer Ajushikab. Sobre estos hechos, esta cercanía, pues primero se logró que el juez 35 se apartara de este caso, pero con Daniel Hernández ¿ha sucedido algo? ¿Se ha podido establecer algo o se ha podido dilucidar de cierta forma este montaje, este presunto montaje? Pues lo que se hizo en su momento fue que con ocasión a esa información de Gonzalo Guillén, tal cual como ustedes lo advierten, se recusó al juez. El juez en principio aceptó la recusación, pero un juzgado homólogo consideró que no, que él debía continuar con la actuación. Y con relación a Daniel Hernández, tengo entendido que hubo un movimiento con relación a alguno de los procesos en los cuales él estaba interviniendo. Tengo entendido que continúa todavía en este expediente y se hizo un traslado de él a otra dependencia con relación a sus investigaciones. Algunas investigaciones fueron removidas, otras investigaciones continuaron, pero ese es un proceso muy importante, el proceso que se sigue en contra de los investigadores Guadir Velázquez y Jefferson Tocarrunchos, personas a las cuales tengo el mayor respeto y la mayor consideración, trabajan conmigo fundamentalmente y son personas de mi absoluta confianza. Creo que ya entraremos más adelante a esa etapa de juicio y creo que tenemos suficientes elementos de convicción para sacar adelante ese proceso en favor de ellos. Y doctor Miguel Ángel, yo sé que hemos hablado de muchos casos que su merced tiene, pero pues también el fiscal Daniel Hernández está metido exactamente en estos mismos casos y es el tema de Diego Cadena. Porque nosotros ayer hablamos con David León, con el abogado que también su merced lo conoce, y nos mencionó que el fiscal Daniel Hernández no quiso poner el episodio de Hilda Niño Farfán a Diego Cadena. Sin embargo, el abogado nos comentó de cierta forma que sí se había sobornado a esta exfiscal. ¿Por qué pasó esa situación? O su merced, ¿cómo ve también este punto de no haber puesto ese delito de soborno en esta gran línea de lo que fue el montaje? Sí, en ese proceso de Cadena, yo creo que fue un poco la rapidez también con la cual el proceso se le dio desarrollo en la Fiscalía Séptima en su momento. Pienso que faltó ese hecho jurídicamente relevante, que era importante. La juez lo desestimó hoy dentro de la decisión
al interior del proceso que se sigue en contra de Álvaro Uribe Vélez, pero me parecía que existían elementos precisamente para buscar la responsabilidad penal de Uribe en ese proceso y de Cadena en el proceso que se sigue en contra de él. Creo que faltaron más hechos jurídicamente relevantes en ese proceso, pero también considero que los hechos neurálgicos con relación a ambos procesos que estaban establecidos con el hecho Picota, Juan Guillermo Monsalve, Diego Cadena, con el hecho de Carlos Enrique Vélez, que también me parecía fundamental, fueron aquellos que terminaron generando el desarrollo de esa actividad procesal. El caso, por ejemplo, de Neiva no se tocó en el proceso de Diego Cadena, pues porque no existía intervención de este abogado en ese proceso. Recordemos que eso estaba relacionado con Álvaro Hernán Prada y otras personas, alias Caliche, y no intervenía Diego Cadena. Pero sí me parecía que el tema de Hilda Niños sí debió haber sido incluido en ese evento. Sin embargo, repito, la juez terminó desestimando porque consideró que los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación no fueron suficientes. El próximo 15 de agosto, tendremos decisión también en ese expediente, en el expediente Cadena, y ya confirmada la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez, creo que están dados los elementos precisamente para buscar la condena del abogado Diego Cadena. Miguel Ángel, también queríamos hablar de algo que de hecho fue noticia unas horas antes esta mañana, y es que tras 2 años de intentos fallidos, la Fiscalía finalmente imputó cargos por soborno en actuación penal contra el empresario y político barranquillero Julio Gerlain y 2 abogados, y la investigación indica que habrían ofrecido dinero y ayuda a la excongresista Aida Merlano para que se fugara. ¿Cómo influye esto? ¿Qué pasa después de esta decisión en el caso de Aida Merlano? Sí, nosotros estábamos esperando hace mucho tiempo esta imputación porque considerábamos que nosotros no podemos entender hoy cómo Aida Merlano está privada de la libertad, pero todas las personas o todos los protagonistas de corrupción en ese famoso evento de Casablanca en la costa norte pues están en libertad. Y creo que ese es el camino correcto de darle desarrollo a las actividades procesales. Hay procesos que se demoran mucho. Las personas dicen, doctor, ¿por qué se demora tanto estos casos? Pues por unas razones específicas, porque hay poder de por medio. Y recordemos lo que el poder provoca al interior de la Administración de Justicia. Recordemos que en el caso de la Fiscalía de Barbosa no se había podido dar desarrollo a ninguna de las actuaciones con relación a la excongresista Aida Merlano, la protección, además de la familia Char, lo que pasó también con el ex senador Arturo Char, las grandes dificultades que hemos tenido para darle desarrollo a esas actuaciones, que hubo en su momento una medida de aseguramiento y después finalmente la magistrada Cristina Lombana terminó apoyando el tema de una libertad precisamente por vencimiento de términos, magistrada que también hoy está en entredicho con relación a ese tema de lo que se denunció en estos días con relación a una suplantación. Entonces, yo creo que ese es el camino correcto. La ex congresista Aida Merlano ha sufrido mucho. Recordemos lo que ha pasado también con su hija, a quien hace poco también pudimos o se pudo conocer que fue absuelta de los cargos de lavado de activos, y hoy también a su hija. Finalmente, la Corte nos aceptó una demanda de casación que será sustentada el próximo 30 de octubre. Vamos en el camino correcto y yo creo que la justicia tiene que actuar finalmente a establecer los verdaderos responsables de la corrupción electoral en la costa norte. Ya que menciona a la hija de Aida Merlano, Aida Victoria, porque a su consideración no hay fundamentos que demuestren que ella de manera directa tuvo relación con la fuga de su madre. Pues porque los elementos que se establecieron en juicio así lo advertían. Digamos que no era, la Fiscalía no pudo establecer la intervención de ella con relación a la fuga de su madre, ni ningún elemento material que pudiera establecer como prueba directa esos eventos.
por una razón, porque ella estaba ahí con su hermano precisamente para saludar a su madre, como siempre lo habían hecho. Y repito, no se estableció ni desde el punto de vista de comunicaciones, ni desde el punto de vista de ningún elemento material que ella tuviera alguna intervención en esos hechos, porque recordemos que la Fiscalía lo que debía probar era que ella había participado, había hecho un aporte fundamental relacionado precisamente con esa fuga, y eso no se pudo establecer. Por eso esta larga batalla que nosotros también hemos dado durante muchísimos años para establecer. Hemos tenido triunfos, hemos tenido derrotas. El tema de Aida Merlano, además, que en segunda instancia se le aumentó la sanción penal precisamente porque se dieron de manera simultánea varios recursos de apelación. Con esta demanda, con esta admisión de la demanda de casación, pienso que tenemos todavía una puerta abierta para poder establecer la ausencia de responsabilidad de Aida Victoria. Hoy ella está en libertad, ha nacido su hijo hace muy poco tiempo, y pienso que, repito, tenemos los argumentos necesarios precisamente para establecer que ella no tuvo participación en ese evento. Doctor del Río, ya para ir finalizando, pero es que es inevitable preguntarle por estas imágenes que vamos a ver a continuación del expresidente Uribe, pues ya recibiendo a sus feligreses en su santuario en Río Negro, empezando por Andrés Pastrana, con el cual se agarró en tiempo electoral, pero ahora son befis, y con el empresario Mario Hernández y el concejal Alejandro Bedut. Yo quisiera preguntarle qué detalles usted nos puede dar de cómo será el inicio de la vida de preso domiciliario, al menos jaula de oro, como algunos le dicen, del expresidente Uribe. ¿Cuánto se tiene que presentar a Río Negro? ¿Cómo es el tema? ¿Puede recibir visitas? ¿No puede recibir visitas? ¿Puede dar entrevistas? ¿Sigue con el esquema de seguridad? Todo lo que tiene que ver con este nuevo condenado. Pues yo, digamos, la orden de la juez fue muy clara con relación a notificar al Centro de Servicios Judiciales y al propio IMPEC de la inmediatez de la orden establecida por su despacho, es decir, el tema de la prisión domiciliaria. Con relación a la suspensión del tema de los medios de comunicación, no hubo ninguna manifestación por parte del juzgado, ni tampoco sobre el tema de las visitas que pueda recibir en ese espacio. Entre otras cosas, es un preso privilegiado porque, a diferencia de muchas personas que padecen una prisión domiciliaria, estamos hablando de una finca con unas extensiones bastante amplias, es decir, su espacio de movimiento será bastante beneficioso para él. Sin embargo, no existe prohibición sobre el uso de medios de comunicación y sobre el permiso de recibir visitas. Digamos que la única limitación establecida con relación a la decisión es que él no podrá salir del espacio y de la ubicación geográfica de su residencia. Ese es el punto de su limitación, hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá o la tutela, que todavía falta definirse de fondo, establezcan que se revoca esa decisión hasta que el Tribunal Superior de Bogotá tome una decisión. Considero que en vía de tutela es posible que se confirme la decisión por parte de la juez de la orden de prisión domiciliaria, y también seguramente en la medida que el Tribunal Superior de Bogotá confirme la decisión de primera instancia, pues ya de manera definitiva estará ejecutoriada la sanción penal y tendrá entonces que purgar la pena en su residencia. Sí, igual ya nos dicen que el altar del Centro Democrático en la Fundación Santa Fe están haciendo los temas logísticos para pasarlo a esta finca en Río Negro. Pero señor del Río, muchas gracias nuevamente por estar aquí en Ocopio del Tercer Canal, por su tiempo, por explicarlo de manera muy pedagógica, y pues yo sé que son muchos temas, pero pues usted también, porque se mete en todos esos temas. Entonces, muchas gracias, señor del Río. Diría mi mamá, ¿para qué se mete usted en tantos problemas, mío? Iba a decir problemas, pero... Un abrazo para todos, abogado. gracias por la invitación, y pues nada, esperamos que siempre la justicia esté por encima de cualquier posibilidad, de cualquier dignidad, porque eso hace y nos dignifica además como sistema democrático. Un abrazo a todos.
Río, muy amable. Y a todos ustedes, por favor, compartan esa transmisión, denle like a este video, síganos en las diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, de X, de TikTok, de Threads, y asimismo a las personas que quieran colaborar con No Copio, el tercer canal, con Periodismo Sin Corrección, con todos los programas Economía y Bolsillo, Street Bars, La Pasión, Todo Locura, bueno, todos los programas que tenemos para ustedes aquí en el tercer canal lo pueden hacer a través de la línea Nequi 310-779, bueno, va a aprender un día de estos, 3518. Recuerden, este es No Copio, del tercer canal, conectando culturas, revelando verdades. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, bienvenidos a nuestra sección de Safari con Z, donde vemos esos comportamientos de bestias, animales, cuadrúpedos, como quieran llamarlo, que tiene nuestra clase política dirigencial en Colombia. Eso sí, pidiéndole una vez disculpas a todas las especies que nombremos aquí, porque no es su culpa de que los políticos se presenten de esa manera y que tengan esas actuaciones. Sí, no creo, la verdad. Disculpas a los animales, no a los que actúan como ellos. Muchachos, ¿quién no copia e inicia? Yo quiero empezar. Una política muy criticada o muy amada también por diferentes sectores políticos, que tiene una opinión bastante controversial sobre los jóvenes. Veamos. Las personas que son menores como ustedes, menores con el cerebro chiquito, lo único que les queda es agredir. No agreda a las personas grandes como Uribe. No sea complejado. Le pido a los moderadores que hagan respetar al público. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenemos los jóvenes el cerebro chiquito? ¿Somos poco pensantes? ¿Solo porque no votamos por ella y ya no le copiamos el uribismo? O porque no somos jóvenes cabal. Entonces los jóvenes cabal que, les dijo brutos a sus seguidores. Está piro, así es que se agarra. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias también por ese aspecto. Esperemos que si usted va a ser candidata presidencial, la educación para los jóvenes pues también tenga que ver con crecimiento de cerebro. No sé cómo vaya a hacer usted esa propuesta, pero está rabona. No, y yo creo que también eso responde a que mucha gente que le increpa, mucha gente que se le presenta a ella en diferentes eventos, pues la mayoría son jóvenes. Claro. Porque uno ve que, pues también hay mucha gente mayor que defiende a Gustavo Petro, que se va en contra del Centro Democrático, pero también la mayoría de los jóvenes o están con Petro o no les interesa Petro, pero jamás estarían con el uribismo. O sea, claro, ya ven al uribismo, a Cabal, a Paloma, a todos ellos. Por ejemplo, eso da fe. Todos los memes y todo lo que han dicho alrededor de Miguel Uribe. No, y es que hablando de la juventud, María Fernanda, yo no sé si usted es consciente de lo que acaba de hacer, no en el sentido de insultarnos a nosotros, a eso me vale verga, sino recordemos futuros o foro futuros por Colombia, ciudad de Pereira, si no estoy mal. La persona que presidió el discurso de todos los candidatos es una persona líder de juventudes del Centro Democrático. ¿Quién es él? El hijo de alias Calzones, la persona que supuestamente quería mandar matar al presidente Gustavo Petro en medio de la campaña presidencial y que además de eso tiene, según documentos de la Fiscalía, mucha relación con el narcotráfico. ¿Usted le acaba de decir bruto al hijo de alias Calzones también, doctora María Fernanda Cabal? Porque si es así, tenga mucho cuidado, porque ahí puede que también, ojalá no. Pero que tenga cuidado, que ¿quién? no. ¿El hijo de Calzones o María Fernanda? María Fernanda con el hijo de Calzones. Yo creo que debería tener más miedo el hijo de Calzones. O cualquiera de los dos, pero ojo María Fernanda, porque eso está muy, pero muy bravo. Y aquí hemos denunciado eso, que a mí me pareció impresionante ese aspecto. Futuros por Colombia, presidido por el hijo de un supuesto narcotraficante. Pero qué maravilla, qué maravilla. Ahora vamos con mi safari, no copio. Hágale, no copia absolutamente nada. Y es que nada. Tenemos, aquí en Colombia uno le dice primíparo a la gente que recién entra a los lugares y no conoce y anda como un poquito perdido, pero cuando usted lleva 3 años se podría considerar primíparo. Veamos este maravilloso trino de lo que es el presidente Gustavo Petro.
Vale. Juiciosos. Gracias, una visita, que estés bien. 3 años lleva el presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño y en un trino pone: acabo de encontrar la cocina de la casa de Nariño. Bueno, presidente, está bien, puede que usted no pase mucho por los pasillos de la casa de los colombianos, pero no diga eso. Sí, no ¿cómo diga va a decir eso. que no- Hoy que hasta ahorita la visité encontró? a los cocineros de la casa de Nariño. Es facilito. Hoy encontré, pero ¿por qué encontrar? ¿Por qué encontrar? De por Dios, o sea, bacano que hable con toda la gente que está en la casa de Nariño. Eso es muchísima gente. Yo he estado por allá y tampoco yo no encontré la cocina de la casa de Nariño y duró un año, pero presidente, es que usted es el alto gobierno, o sea, no, por favor, ahí no puede quedar usted ni pasar como primíparo, porque no. Duque sí la conocía. Duque sí se la pasaba Seguramente, ya. seguramente. Ella sí le hacía el atentado a la olla del arroz, le hacía el atentado a todo lo que hubiera por ahí, porque está bien gordito. Y terminó más gordito. Sí, no. Le dio papaya a Petro con este, ¿Cómo va a con decir este video. que la descubrió? No, Hay veces que el presidente Petro sí quiere ser el mejor escritor en todos sus trinos, pero se sale con una chambonada, es que uno dice, yo Y sé que es la vaya más rapidez. a la cocina, ¿no? Que se meta un poquito, que se unte también, ¿no? Sí, está bien, pero presidente, usted no puede decir que encontró la cocina después de 3 años y a puertas de cumplir lo que sería ahorita el 7 de agosto. Y eso es su bien que último él se año. prepara los periquitos por la mañana, eso sí, hay que decirlo. Pero vamos con otro caso relacionado con el presidente Gustavo Petro, porque vamos a ver esta publicación, fake news, que está rondando en redes sociales, donde varias personas publican esta foto de una supuesta reunión de Claudia López, Gustavo Petro y la jueza Sandra Liliana Heredia, diciendo que esos eran amigos desde hace mucho tiempo. Meten también a Claudia López. Esto fue durante la campaña de la alcaldía de Bogotá, en la que fue ganadora Claudia López, y pues obviamente mucha gente al ver esta fotografía dice, uy, eso es verdad. Yo hasta dije como, uy, ¿eso cuándo salió? O sea, se habían demorado en poner esa foto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el detector de mentiras de la silla vacía, que ha hecho un trabajo muy bueno, como Colombia Check también, ha manifestado que esta foto es falsa, igual que Grok, y han publicado la real, que tiene que ver con una reunión del señor Gustavo Petro con Claudia López, la exsecretaria de Hábitat de Bogotá, María Mercedes Maldonado, y Ángela María Robledo. Así que no se dejen engañar, esa no es Sandra Heredia, y le cambiaron fue la cara a María Mercedes Maldonado por la jueza Sandra Heredia. ¿Cómo ven esto? Porque la verdad se veía muy real, ¿no? Sí, yo casi también creo Muy en la buena historia. edición, muy buena edición. Es que es el problema de la inteligencia artificial y ahorita estos programas. Uno, de por Dios, hasta, digamos, cuando estábamos en la posesión de Nicolás Maduro, sea legal o ilegal lo que le estaba haciendo, yo vi un video que también se metía a la fuerza militar a cogerlo y a llevárselo. Y yo decía, puta, eso está pasando en serio, salgamos en vivo de una vez. Y no, es inteligencia artificial. Entonces, Hay en que este tener caso, cuidado. igual, la misma vaina. Hay que tener cuidado con lo que uno ve, hacerse preguntas y preguntarle a Grok, ¿no? No, y sobre todo aconsejar a nuestros adultos mayores. O sea, ya pasamos de que Jordi el Niño Polla, uno de los actores pornos más reconocidos en el mundo, fuera el mayor ingeniero, el mayor estudiante que tiene 2 becas en Harvard y que nadie va a reconocer porque no es de una familia prudente, que publicaban muchas personas mayores en redes sociales, a que digan que pues Sandra Heredia era befis de Gustavo Petro. Entonces, sobre todo con los adultos mayores, con su tío uribista, con todas estas personas que creen que solo porque están en redes sociales es verdad, tengan mucho cuidado, porque así también van a empezar a suplantar personas para pedirle dinero, como ya lo hacen con algunos perfiles y ni siquiera tienen inteligencia artificial. Así que cuidado con los mayores. Aquí Milton Catucho nos pone, ustedes parecen IA. No, pues muchísimas gracias, Milton. Por lo Camilo lindos. Adobe, que tiene el mismo apellido que las plataformas Premiere Adobe. No hay necesidad de IA, eso se hace en Photoshop normalito, es cierto, también se puede hacer fácil o con un celular. El presidente Petro es un ser que irradia amor, por eso es tan auténtico, que nos coloca Camilo Castro ahorita hablando del tema de la cocina. También mucha gente diciendo que Iván Duque no salió de la cocina, que tampoco sabía dónde estaba su cabeza. Aquí nos dicen que no nos podemos encasillar también con el tema de la cocina. Esta es una sección de Pero Safari. diga quién dice para De Safari. reconocer a nuestros Sí, es que se me oyentes. fue. Por ejemplo, Bueno, Juan Carrasquilla me dice, muy fino meter a Jordi el Niño Polla en el noticiero. creo que por acá estaba el tema. Bueno, es que están comentando mucho. Con Pain, dice Simpson. No, eso hay de todo para hacer esos montajes. La foto falsa. Camilo Castro dice, Petro no mantiene allá. Y No mantiene María la casa Díaz, Marín, la eso sí. peor jaula es la conciencia.
si queda algo. Uy, para Uribe. Sí, claro, pobrecito, ahorita se debe estar torturando. Al igual como ese meme que aparece uno dormido y decía, no debía hacer eso. No, ya, no es. Pero no se ríe, solo está el man así con las sábanas. Jaula es jaula, si sea de oro, nos pone otra vez María Díaz. Bueno, varios comentarios también. Mándenos esos safaris que ustedes han visto últimamente de la clase política, de la clase dirigencial, para que los podamos analizar acá. Pero así culminamos nuestro safari y empezamos con el himno, con nuestro Más que Real, porque estamos entrando a la Colombia del desvanecido camino, donde nos mira con desprecio la sociedad. Saben que del hormiguero somos y cuesta abajo siempre algo nos vamos a buscar. Y como ustedes no copiaron de nada, yo tampoco voy a copiar de nada. Y vamos a ver este hecho de justicia con mano propia, si se podría catalogar así, que sucedió en Ibagué, cuando a una persona le iban a robar su moto y este decide hacer una maniobra arriesgada pero efectiva para no dejar que los ladrones se lleven sus pertenencias. Bueno, ahí ustedes pueden ver a este sujeto en la ciudad de Ibagué. Esto pasó en el mes de julio, el mes pasado, y se va primero una moto, hace pues las veces de campanero. En un momento se va a devolver porque se da cuenta que hay una motico por ahí pagando, que pues se puede hacerse a esa nueva adquisición y no hay nadie que lo esté viendo. Entonces ahí ustedes ven el personaje y este personaje se tira de la ventana para impedir que el otro se lo robe. Ahí vemos cuando se tiró, ve cuando también llama al campanero, que es el que esté bien aquí en la moto, y pues no impide su hurto. Así que pues muy valiente esta persona en Ibagué, pero esto ya es muy habitual que se quieran cargar las motos y estos personajes pues simplemente estén a la luz del día y le toque a uno mismo hacer las cuestiones. Así que a este man, ¿sabe qué? Aida Merlano es una pobre boba al lado de lo que usted acaba de hacer, y qué bien que haya protegido su motico, porque da mucha rabia que lo que uno ha trabajado, lo que uno se ha comprado con mucho esfuerzo, se lo vengan a quitar así en las buenas a primeras. Así que la buena también para la gente de Ibagué. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Uy, qué rabia. Da rabia, obvio, y yo también he visto muchos videos de cómo quitan motos así. Esto también lo vi, fue en Argentina, algo parecido. Que también se votó para que no y se la se jodió un pie, sí, no alcanzó a Hola, correr. esto se va a descontrolar. Sí. Ese cacho. Es difícil saber uno cómo va a reaccionar, ¿no? Uno puede decir, no, yo sí corro detrás del ladrón, yo le pego, pero a la final puede que sí, puede que no, menos mal logró defender su moto. Sí, actuó rápido, se tiró de un segundo piso, o sea, sin pensarlo, mi moto o yo. Porque es que igual, pasemos a otro punto. ¿Qué tal si le hubieran robado la moto, señor? ¿Le tocaría ir en Transmilenio? ¿Será que tendría que defender sus cosas? En Ibagué, igual, no, en pero es que Ibagué. es para introducir mi más que real. Papi, no ya. me dañe el discurso, no me dañe el discurso. Yo sé que es en Ibagué, pero mi culpa, por mi culpa, supongamos por mi que le gran roban la culpa. moto en Ibagué y tiene que venir a Bogotá, irse en Transmilenio. Porque puede pasar. Entonces, imaginemos que le roban la moto a ese señor, sea donde sea, sea donde sea. Le robaron la moto, ahora le toca en Transmilenio. ¿Será que va a defenderse igual o mayor que lo que hizo saltando de un primero o segundo piso? Porque este video es sorprendente y yo quiero que analicen no solo lo que está pasando en primer plano, sino lo que hay al costado derecho, quien intenta intervenir esta pelea. Veamos. Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible. Aquí el problema no es que se estén peleando uno con un cuchillo, otro defendiéndose con un palo, sino que al costado derecho, una persona con muletas, observando la situación, lo único que se le ocurre es poner la muleta en la mitad de los dos para que no se maten. Lo separa con la muleta. Sí. Eso es como cuando se agarró, ¿quién fue? Residente y J Balvin, y que Maluma puso amén en las historias. Puso paz. Así. Es exactamente la misma. Pero Venga, lo intentó. Yo vi otro ayer de un celador del Transmilenio dándose como con un usuario. Bueno, o sea, ya hay que defender las troncales entretenimiento ante puro todo. en Transmilenio. Muchas cosas pasan en Transmilenio y el mío también es en Transmilenio, así que veamos qué fue lo que pasó también en el 20 de julio. Me encanta. Validar, muchachos, hay que validar. Hay que validar, por favor, hay que validar. Hay que validar, muchachos, el pasaje se valida. Hay que validar, por favor. Hay que validar, muchachos. Hay que validar. Hay que validar, por favor, hay que validar, muchachos.
Bueno, como lo vieron, ¿no? Una colatón le llamaron en el 20 de julio en Transmilenio. Las personas que estaban intentando, las personas de Transmilenio no pudieron hacer mucho ante la oleada de personas. Este es un tema recurrente, ¿no? El de los colados. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que esto es algo recontra mega normal. Este sí es el más que real, de verdad, genuino. Es complicado. Yo ya no soy un usuario de Transmilenio, pero lo padecí mucho tiempo lo padecí, igual que el SIP, lo padecí. Lo padecí porque pues no hay más, pero en verdad es muy mamón. Por ejemplo, uno estar así en ese portal y que vean la chichonera de gente y los operadores solo manden ruta fácil cuando uno necesita un expreso y toda la gente solo está esperando el expreso y demás. Pero el tema de la colatón, pues no sé, o sea, yo soy una persona que un sistema que solo le da al privado, un sistema que es deficiente, un sistema que ultraja a las mujeres, un sistema que es altamente peligroso, a mí me indigna pagarlo, y más que sea tan caro. Pero pues obviamente esto también crea un déficit, ¿no? Eso también pues no se debe hacer. Pero esto es un panorama casi que habitual en todos los portales de Bogotá, y que pues realmente se volvió paisaje. No sé, ahí estoy como contrariado. Yo, digamos, pongo este ejemplo, esta comparación. Son 4 panes y 2 huevos, lo que sería un pasaje de Transmilenio, 3.200 pesos. Yo de cierta forma iría por la comida. Sí, también estoy en la inmunda. Y también, gracias a Dios, no he estado en esas, pero pues siendo estudiante a veces uno dice, bueno, yo me ahorro, y yo también me he colado. Y me parece una puta mierda, es que no hay otra comparación. Pero es cierto lo que usted dice, Julián, o sea, si no colaboramos todos de cierta forma a que este sistema mejore pagando lo que se tendría que pagar, pues no va a mejorar. Pero también sabemos que ese dinero no es para mejorar el sistema, sino, como usted bien lo señala, para los privados, para seguir tratándonos a nosotros como animales. Igual, yo prefiero 1000 veces ver esto que ver robos, atracos o peleas en lo que hicieron Transmilenio, pero igual nos encontramos con todo. Yo creo que esto a la final es resultado y muestra, y creo que esa es la gran pregunta que hay que hacerse, de un sistema que es precario, que es costoso, que le saca canas a la gente todos los días, que no hay garantías, que yo pago por un pasaje pero tengo que ir espichado, llego tarde, tengo filas, demoras. Entonces creo que ese es el gran cuestionamiento más allá, porque en los comentarios trataban mucho de delincuentes a las personas que se estaban colando. Yo creo que la discusión va mucho más allá, porque este es un problema estructural de Bogotá, y que ojalá con el metro, si es que se vuelve realidad pronto, pues se solucione. Uy, digamos, Esbaldo Roberto nos pone, son 3.500 pesos, mijo. Uy, puta, ya está entonces más caro. No, creo. Nora sí. Lindo también nos dijo. 3.200. Nadie dijo nada, pero el miserable de Galán nos quitó tarifa especial para la tercera edad. Nadie dijo nada. Nora vuelve y comenta, Bogotá no tiene alcalde y todos callados. Yo me acuerdo también que el concejal más joven de la galaxia, en su momento, el señor Julián Sastoque, yo voté por él porque él prometió que iba a haber una tarifa preferencial para todo lo que son los estudiantes. Yo cuando estaba en la universidad, literal, a veces uno tenía que pensar, obviamente no estoy diciendo que me faltara la comida, porque mentiría, pero sí a veces uno tendría que pensar en dejar para comer un poco más, o comerse una medias nueves, que en verdad coger transporte público, porque en verdad era demasiado caro, y más cuando, por ejemplo, uno tenía que ir de una sede a otra, o yo en mi momento que también trabajaba, entonces no era solo el de ida y el de vuelta, sino eran ya 4 pasajes, porque también era el de mi trabajo. Y pues ya sí o sí uno solo puede usar el del SIP, uno del SIP, que también aquí me están diciendo que le da para la pola también, pero pues para la recreación también es un derecho. Pero también en el SIP uno se subía y a veces se varaba el bus, a veces no, casi siempre, y uno le tocaba esperar que llegara el otro se demoraba 1 hora, y uno, o para llegar tarde al trabajo o para llegar tarde a una clase, pues uno literal se tenía que subir a otro bus y pagar el doble pasaje, y pues realmente eso se volvió una comidilla de plata. La verdad que muchas veces la gente se tiene que ver entre el pan o el pasaje, y también la inseguridad. Yo no he visto ni un solo policía. Ahorita hay unas cosas que para que las mujeres reporten el acoso y demás, pero eso sigue permanente en Transmilenio, y la verdad pues no hay control de nadie, sigue siendo un sistema totalmente paupérrimo. Así que pues
también hay que hacer una marcha o algo, yo no sé, para darse re duro también, porque son plata que solo se va a un solo consorcio de la capital, que es la Rolita, que la fundó Claudia López. Sí. Bueno, a la expectativa. No, y si están muy bravos con el Transmilenio, no rompan el Transmilenio, porque igual después lo meten 5 años preso. También. Y ahí después le toca pagar una multa de lo que sería todo lo que su merced se coló y no pagó el Transmilenio. Entonces da la misma vaina. Así que denso. Esperemos que igual mejore el sistema, que sea público, que sea bueno, que sea lindo, o que no sea tan caro pero que tenga garantías. Yo siempre he pensado, no sé por qué lo han hecho, en cada troncal poner al menos un mini CAI o alguna vaina así para poder hacer denuncias rápido, porque después le toca ir a la fiscalía, que le toca ir al super CAI, entonces se termina perdiendo todo ese aspecto. Pero igual, puede que también hayan mini CAIs y los policías también estén aliados con los criminales, porque hace poquito, no sé si ustedes vieron esa noticia de que capturaron como a más de 5 policiales en un CAI aquí en Bogotá, que eran los que robaban camionetas. Sí. No sé, hijo de Y que puta. mostraron los videos así de los manes llegando uniformados y después de particular Sí, o sea, robando. uno quiere arreglar este mierdero, pero es que hay gente que está Qué tan rabia. untada que no sé, hijo de puta. O sea, ni con agua de ruda se les quita la mierda. Bueno, muchachos, esto fue nuestro Más que Real. Hoy estamos, pero rompiendo el tema del tiempo. Hoy la producción está Contenta, con nosotros, feliz. está. Y si supieran que vamos a conectar a otro personaje. Pero bueno, eso será. Uy, no sean así. Pero bueno, vamos con avisos parroquiales. Pero antes quisiera dar 2 temitas. El primero, el Campín será demolido. Qué nostalgia da hoy en el cumpleaños de Bogotá. Que Galán diga eso. Pero si lo va a hacer para construir un estadio mejor, bienvenido, y no sea para robarse la platica, totalmente. Hasta que se termine de construir, el Campín va a seguir en funcionamiento. Da un poquito de nostalgia, uno tantos años yendo al Nemesio Camacho, el Campín, al Coloso de la 57, pero bueno. Que se mantenga la lechona, por favor. No, a la lechona del Campín es lo más caro y más feo del mundo. Que No. el Palacio del Colesterol, sí. El Palacio del Colesterol, El Palacio sí. del Colesterol. A mí me gusta la lechona al Campín y la defiendo. ¿La defiendes? La Uy. defiendo. Pues que es muy caro, y las empanadas, las Todo. gaseosas. Un o sea, palito de queso que es Sí. más pan que queso. Es Y un vale error. como 10.000 pesos y una cuenta de hipoteca. La lechona, yo me acuerdo una vez como 30.000, algo así, 35.000. No, no tanto, no sé, no me acuerdo. ¿Dentro del estadio? Sí. Dentro del estadio es una cosa así. La verdad es que la comida del Campín. Y como no hay más, yo llevé a mi sobrinito hace poco y por una bolsa así de Maispira, 15.000 pesos. No, viejo. Pues salí y en esas hamburguesas de niño muerto, rata podrida y caballo, 2 combos por 16.000 pesos. Y hasta repito gaseosa y la señora me dice mi amor. Ahí les dejo el dato. Pero bueno, mucha nostalgia, esperar que sea un buen estadio y que realmente, pues para los conciertos y todo, porque pues también hay escenarios grandes en Bogotá. Pero también quería hablar de esa reunión que tuvo Petro con los influencers, que incluso pues vimos también a este señor de Cofradía contra el Cambio, contra JP Hernández. No ¿Ya? sé si lo vieron, No, ese sí que se no. enfrentaron en el Congreso. Sí, lo vi, pero no entendí por qué fue. O sea, es que JP Hernández primero fue un influencer. Sí, sí, sí. Y él hizo varios videos con Cofradía para el Cambio y estaban apoyando al paro nacional y demás. Y Cofradía le estaba diciendo como, usted es un vendido, vendió el tema del traicionero. paro, traicionero y demás. Yo creo que hay cosas de parte y parte, porque por ejemplo JP Hernández le dice algo que es cierto y es que pues se han callado frente a muchas cosas que han pasado en el gobierno. Yo no digo que Cofradía no lo haya criticado porque lo ha hecho, pero muchas veces pues solo miran lo malo de otros gobiernos o del antepasado y no de lo que está sucediendo actualmente, que también pues tiene ciertas implicaciones. Pero JP Hernández no debió reaccionar de esa manera que reaccionó y tirándole el micrófono al señor Muriel, y ellos tenían una relación, así que creo que, y también JP, pues los ideales que representaban en campaña ya no tienen nada que ver con lo que es ahorita. Pero hablábamos también del tema de, por ejemplo, de nuestra ex compañera Laura Vargas, que también es muy amiga tuya, y ese encuentro con influencers en la Casa de Nariño, ¿no? Sí, un encuentro que ha recibido diferentes críticas. Se menciona que ahí se firman contratos, se hacen acuerdos de influencers con el gobierno. Yo de fuente de primera mano digo no es así, pero claro que sí hay unas tendencias políticas y unas alianzas que se entretejen y este tipo de encuentros que se intentan ver o se venden o los contactan a ellos como espacios para entrevistas y preguntas para el presidente, pero terminan siendo más de lobby y de tomarse fotos y de ganar popularidad. Y que llegó como tarde, ¿no? Laura dice que llegó 8 horas 8 horas tarde y tras derecho no le dejaron preguntar y Sae se la pasó
pasó hablando de... Sade cómo habló de tirar reelección y de perpetuar a Petro en el poder por no sé cuántos años más, que es anticonstitucional hasta el momento, ¿no? ¿no? ¿No se evangelizó tampoco, no? No sé si dio misa, no me dieron ese detalle. Bueno, Alfredo Sade, para que su merced venga aquí nos hable de esa reelección que puede que mucha gente quiera, pero que es inconstitucional y va en contra de lo que ha dicho el propio presidente Gustavo Petro, que dijo: yo no voy a reelegirme ni nada de eso. Lo queremos aquí, pastorcito mentiroso. Además de eso, también aquí Osvaldo nos pone un tema muy pero muy grave, que cuando juega Santa Fe ponen más caro las cosas y quizás tenga que ver con la nueva junta del narcotráfico. No lo sé. No lo sé. Pues que usted que fue tantos años sí, pero era ignorante. abonado. Era ignorante, bueno, ¿y qué? Pero pues usted se podía dar cuenta de si ponían más caro o no la no, comida, es que yo ¿no? comía Porque fuera usted como era también. occidental, Yo como usted iba con Jorge Alfredo Vargas y toda esta gente de Caracol. Pues que mis papás me pagaban ya. eso, güey. Se lo yo era olvida, ¿no? La chiquitico. memoria selectiva. El animal de las mil banderas. No es Benedetti, sino es Felipe No, Martínez. porque no, es que no me gusta el fútbol, güey, es otra cosa. Pero es de Santa Fe, papi. Somos de glorioso bicampeón. Bueno, vamos para el bicampeonato, perdón. Malo H. Mr. Flowers nos hace una donación y nos dice: muchachos, ¿saben algo sobre la compra de votos por parte del alcalde de Barranca Bermeja? Se trataría de la compra de votos más documentada de la historia. Sí, señor, hay un programa especial sobre esto en Periodismo Sin Corrección con Alfredo Serrano, donde se habla no solo de esa corrupción de la alcaldía de Barranca Bermeja, sino también de cómo Ecopetrol estaría dañando toda una reserva acuífera en Barranca Bermeja para que su planta pueda seguir allí creciendo. Así que le voy a remitir el link y demás para que lo revise, pero también nos encargaremos de hacer una respectiva investigación. Y muchas gracias por su donación, Mr. Flowers. También me dicen que hoy a Energía y Poder con el exministro de Minas, el señor Camacho. ¿Me confirman la hora, Master, por favor? 6 de la tarde con la embajadora de Suecia en Colombia, Elena Storm, pues para hablar de energía y poder. Recordemos que ya pasó Pablo Iglesias de la base, ya pasó Susana Ernesto Muhammad, Samper. ya pasó Ernesto Samper, ya pasó Daniel Quintero. Bueno, han pasado muchos protagonistas y en este momento es Elena Storm. Mañana, el viernes, Periodismo Sin Corrección. Ya hablamos de dos mozas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dos relaciones que tuvo muy fuertes, algunas que se vieron orgías, otras... Venga, esperen, Master, que si pueden hacer silencio un momentico, que estamos hablando de los avisos parroquiales, que acá queremos explicarle al mundo. Vamos a poner a desconectar. Diciendo que nos vayamos ya. Sí, pero sí, no. es que están emocionados por salir, pero no, Periodismo Sin Corrección. El viernes vamos con el tema del paramilitarismo, que es otra moza que tuvo Álvaro Uribe Vélez. Hoy hablamos de política, así que no se lo pierdan. Viernes 8 de la mañana con Alfredo Serrano en Periodismo Sin Corrección. Bueno, ¿qué hacemos en estos 15 minutos para torturar a la producción? No, mentiras. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Recuerden que esto solo vale la pena si lo difunden, si lo comparten, si nos dejan su comentario diciéndonos que qué porquería, diciéndonos que chévere, dándonos cualquier cosa. Agradecer a toda la producción que siempre está dispuesta a hacer este programa, que siempre está muy acomodada a estar con nosotros. Eso, aplausos para todos ellos. Y ya saben, esto es No Copio del Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Y el pueblo no tiene casa. El gobierno hijo de puta.